Los siguientes son algunos de los usos para la liposucción. 1. Razones estéticas, incluyendo pliegues de grasa en la cintura, acumulaciones de grasa o una línea anormal en el mentón. 2. Mejorar la función sexual, al reducir los depósitos de grasa anormales ubicados en la cara interna de los muslos para así permitir el acceso más fácilmente a la vagina. 3. Moldeamiento del cuerpo para las personas molestas con las acumulaciones de grasa o irregularidades que no pueden eliminarse con la dieta y el ejercicio. La liposucción generalmente no es apropiada en los siguientes casos. 1. Como sustituto para el ejercicio y la dieta o como cura para la obesidad general. Sin embargo, se le puede emplear para remover la grasa de áreas aisladas en diferentes momentos. 2. Como tratamiento para la celulitis. 3. En ciertas áreas del cuerpo como la grasa a los lados de las mamas, debido a que estas son sitios comunes para el cáncer. ¿Qué tal? Pues ya vamos a dar comienzo a nuestra mesa de diálogo. Vimos alguna cápsula introductoria acerca de algunas razones por las cuales podemos nosotros someternos a la liposucción o bien lipoescultura, pero sobre todo vamos a diferenciar estas dos técnicas y también quiénes pueden ser candidatos para poder tener pues esta opción estética en nuestro cuerpo. Y para hablarnos acerca de la liposucción está con nosotros el doctor Martín de la Cruz Lira Álvarez. Él es presidente de la Asociación Michoacana de Cirugía Plástica y está certificado por supuesto por la asociación. Bienvenido, doctor. Gracias, Dalila, gracias por la invitación, Montserrat. Muchas gracias. Bueno, pues antes de empezar con nuestra mesa de diálogo y en lo que el público también nos hace llegar sus preguntas a nuestras líneas, que es el 314-3515, 232-0770, vamos a las preguntas que tiene el público para realizarle a nuestro especialista. Vamos a la primera pregunta. Me encuentro aquí con Germán y él tiene una pregunta para nuestra mesa de diálogo. ¿Qué efectos secundarios tiene la liposucción? Listo, pues ahí tenemos su pregunta y regresamos con ustedes al estudio. Sí, mira, en relación a la pregunta que nos están haciendo del público, efectivamente esta es una cirugía que tenemos que partir, que es una cirugía que se puede hacer cualquier persona siempre y cuando esté sana. Si tiene un completo estado de salud, se realiza la cirugía. ¿Cómo lo sabemos esto? Mediante unos exámenes de laboratorio previos y una historia clínica completa, nos damos cuenta si la persona está apta para hacerse este procedimiento. Si se hace en esas condiciones y en las manos de un cirujano plástico certificado, en ese momento estamos seguros que no va a tener ninguna repercusión en su estado de salud si está bien practicada. Y que esté con un experto también, que más Así adelante estaremos hablando de eso. Vamos a escuchar la segunda pregunta, por favor. Encuentro con Julio César y él tiene una pregunta para nuestra mesa de diálogo. ¿Cuál es el tiempo de recuperación de una persona después de que se hizo la liposucción? Listo, pues ahí tenemos su pregunta y regresamos con ustedes al estudio. Bueno, el tiempo de recuperación, esto tiene mucho que ver con las áreas que vamos a tratar. No es lo mismo hacer una liposucción nada más de la región abdominal, por ejemplo, o de las depósitos de grasa en los flancos o en la cintura, hacer una liposucción, una mega liposucción, donde vamos a resecar más de 10 litros de grasa. Entonces, bueno, la recuperación obviamente es un poquito más tardada, pero en promedio estaremos hablando de 4 o 5 días, máximo una semana. Doctor, cuando uno está pensando en que tiene la idea de realizarse una liposucción, hay que saber realmente con qué experto ir. En la actualidad hay muchos problemas de que se acerca la gente y llegan con una persona que la verdad es un charlatán, hay que decirlo de esa manera, sí, y tienen repercusiones después. ¿Quiénes son los únicos indicados para hacer este tipo de trabajos? Bueno, ya en anteriores programas hemos platicado de que está accesible para todo el público las páginas de la Asociación Mexicana y de la Asociación Michoacana de Cirugía Plástica, en donde podemos buscar el cirujano plástico que nos recomendaron. Lo buscamos en la página de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, por estado buscamos, ahí están, en el estado de Michoacán buscamos y estamos los 28 cirujanos plásticos del estado, y nos damos cuenta que su dirección, su domicilio, inclusive su fotografía, debe de coincidir con la persona que nos recomendaron. Claro. Si no está en esa página, quiere decir o que no es un cirujano plástico certificado, o que definitivamente pues es un charlatán, como lo mencionas, ¿verdad? Entonces, si es así, están en la página de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica los nombres de quien te recomiendan, pues estás con toda la tranquilidad de que estás en las mejores manos. Perfecto. Claro, Eso es ¿cada importante. cuántos años se tienen que certificar? Sí,
Dalila, mira, son cada 5 años igual que otras especialidades. Esta recertificación no se paga, no es un efecto de lucro en las asociaciones que existen de pediatría, medicina interna, de cirugía plástica, sino que tenemos que reunir un número de puntos en los 5 años, que estos puntos nos los dan los congresos a los que asistimos, para poder que nos otorguen esa recertificación y hacer un examen. O sea, tenemos que lograr un número de puntos, o bien hay gente que opta por no ir a los congresos, pero se recertifica mediante un examen. Y ahí mismo en los congresos ustedes obtienen toda la información acerca de las nuevas técnicas, las innovaciones o incluso cómo practicar para poderlas realizar a los pacientes. Sí, mira, algo muy importante en los congresos es la cuestión académica. ¿Por qué? Porque en esos congresos participan sobre todo congresos internacionales, ¿verdad? Los nacionales y los internacionales participamos cirujanos plásticos de todo el mundo. Entonces nos damos cuenta de las tendencias que hay de la cirugía plástica en Asia, en Europa, en Japón, en Medio Oriente, en Estados Unidos, en Canadá, y pues todas las técnicas que se están manejando como novedosas en algunos países de otros continentes, las manejamos y las vemos en ese momento en el Congreso. Tenemos la oportunidad de desayunar con los creadores de alguna técnica nueva. Por ejemplo, no sé si escucharon de un trasplante de cara del día de ayer que salió en las noticias nacionales. Bueno, seguramente en el siguiente Congreso Internacional que vayamos a acudir, van a presentar el caso, y tenemos la oportunidad, todos los cirujanos plásticos que así quieran y que asistan al Congreso, de desayunar y platicar durante el desayuno con el cirujano en jefe de ese equipo de 30 cirujanos que estuvieron en ese trasplante de cara. Es algo muy interesante. Tenemos una tercera pregunta que nos Sí. ha realizado el público. Vamos a escucharla, por favor. Me encuentro con Karen y ella tiene una pregunta para nuestra mesa de diálogo. Teniendo sobrepeso, ¿es recomendable hacerse una liposucción? Listo, pues ahí tenemos su pregunta y regresamos al estudio. Sí, bueno, algo muy importante y la pregunta extraordinariamente buena. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene la idea de que el hacerte una liposucción es para bajar de peso, o que no importa si estés obesa y que te va a quitar la obesidad. La obesidad es un problema importante de salud en nuestro país y en el mundo, en el cual no es el objetivo de las liposucciones el quitarte o bajar de peso. El objetivo es moldearte el cuerpo, quitar grasa de alguna parte, ponerla en otra parte del cuerpo, tu mismo tejido. ¿Ayuda para la celulitis? Ayuda, mejora la celulitis, sobre todo en el lugar, en las piernas, pero tampoco la quita. Y algo muy importante, pues, que si alguien está obeso, en referente a la pregunta, es que necesita primero tener un tratamiento especializado con una nutrióloga o un nutriólogo, y ya en cuanto esté en condiciones de poderse realizar la cirugía, la podemos realizar sin ningún problema, siempre y cuando esté sano también. Claro, ¿quiénes son realmente candidatos que se diga a lo mejor ya después de realizar varias horas de ejercicio, que es difícil eliminar ciertos depósitos de grasa en el cuerpo, que dijera, bueno, yo quiero someterme a esa liposucción porque ya hice de todo, hice dietas, hice esto y quiero realizarme esto? Sí, es muy importante eso que también mencionas. ¿Por qué? Porque hay depósitos de grasa que se llaman esteatomas. Estos depósitos de grasa regularmente están o en la llantita que se hace en la cadera o en la cintura, y ese depósito de grasa o esteatoma, por ningún motivo lo vas a bajar de peso aunque te mates haciendo ejercicio. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo vemos en las imágenes en los niños con desnutrición en países donde hay gran cantidad de desnutridos, que tienen esas bolitas de grasa. Entonces, esos se llaman esteatomas. Esa grasa no responde a los receptores cuando bajamos de peso. El hígado jala depósitos de grasa de otro lado, no de los esteatomas. Y también otro sitio de esteatomas o depósitos de grasa que no se bajan con el ejercicio son las chaparreras. Así es. Esas chaparreras tampoco se quitan. Existen algunos métodos alternativos no quirúrgicos que pueden disminuirte esa parte de la grasa, pero definitivamente si es grande el depósito de grasa, hay que someternos a una cirugía. Cuando yo ya tengo decidido que quiero realizarme una liposucción, ¿es importante que hacer algún tratamiento antes de ¿Para bajar de peso? inmiscuirnos? Por ejemplo, digamos que es una persona que no padece mucho de obesidad, o de un día para otro le pueden practicar esta cirugía. Sí, bueno, primero tenemos que hacer una historia clínica completa, unos exámenes de salud, y bueno, si estás sano completamente, lo podemos realizar el procedimiento. Si la persona tiene algún padecimiento el cual nos contraindique la cirugía,
pues no podemos hacer ningún procedimiento de estética. ¿Por qué? Porque la cirugía no es de urgencia. Esto es algo que es por el gusto de mejorar la imagen, o mejorar la autoimagen. Pero sí, definitivamente no hay ningún tratamiento antes que nos ayude. Viene después de la así cirugía. es. ¿En qué consiste este tratamiento? El inmediato es con antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos para la molestia en los primeros días, y posteriormente pues, se recomienda una dieta balanceada o la asesoría de un nutriólogo. ¿Para qué? Para que se mantengan en el peso que quieren mantenerse, independientemente de la figura que están teniendo. ¿Sí? Claro, el tipo de anestesia que se utiliza, ¿cuál es? Porque a veces se han escuchado que es anestesia local o que incluso la anestesia convencional que conocemos con la mascarita. ¿Cuál es la ideal para la liposucción? Bueno, Dalila, aquí depende de la cantidad de áreas que vamos a tratar. ¿Y el área a tratar? Así es, el área a tratar. Por ejemplo, si hablamos de un depósito de grasa alrededor del ombligo, que es la periumbilical, y que la persona es una persona muy delgada y que nada más tiene depósitos de grasa alrededor, eso lo podemos manejar con una anestesia local, si es pequeño el depósito. Pero regularmente este tipo de cirugías las hacemos con una anestesia regional, es decir, que tienes pérdida de tu sensibilidad más o menos de la región mamaria hacia abajo sin perder la motricidad, es decir, no es como las raquias en los partos o en las cesáreas, que ahí sí no puedes mover los pies. Aquí los puedes mover, pero no tienes sensibilidad, aunque estás despierta durante la cirugía. Tú puedes ¿Esto se estar aplica platicando. en la vena? ¿O? No, se pone un bloqueo en la espalda, Ajá. donde te ponen un catéter y por ahí te están pasando la anestesia para mantener bloqueado desde la región mamaria hacia abajo. Y la tercera opción es la anestesia general, cuando son varias áreas a tratar, cuando son los brazos, cuando es inclusive el cuello, y que pues no podemos poner un bloqueo regional, ahí se recomienda una anestesia general. Esto va mucho dependiendo de las condiciones de la paciente y también de las áreas a tratar en la cirugía. ¿Estamos hablando de una cirugía de bajo riesgo? ¿O depende también del...? Depende de las zona? condiciones de la paciente. Por ejemplo, no es lo mismo si tú te vas a hacer realizar una cirugía, que eres joven, no sé si fumas o no fumas, bueno, no fumas, no tomas, a realizarte una cirugía a una persona de 55 años con un sobrepeso que quiere quitarse muchos depósitos de grasa en muchos lugares, fuma, toma, no tiene una alimentación adecuada, obviamente tiene varices en los pies, entonces obviamente los riesgos ya son diferentes. Tenemos una escala de riesgos. Cuando el internista o el intensivista nos dice, el médico, a todas las pacientes las mandamos a una valoración previa. Cuando nos dice el riesgo es leve o moderado, la podemos operar. Si el riesgo es alto, dependiendo de las condiciones de cada paciente, a esa paciente no se le puede hacer un procedimiento. Así es. Claro que sí, por ética profesional. Así es. Pero bueno, vamos a seguir hablando más acerca de este tema. Después de esta pausa, le recordamos que nuestras líneas telefónicas están abiertas. ¿Tiene dudas? ¿Algo desea preguntarle a nuestro especialista? Llámenos 314-3515-232-0770. Pausa, ahorita regresamos.